Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 19 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era generación de Kakashi, era entrenado por Raíz, era un genio y tenía el Byakugan? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 19. 4 días después, los desiertos del país del viento a menudo fueron malinterpretados. A menudo se los veía como un lugar desolado de arena y calor, donde el aire era sofocante y tenue, el viento era áspero y abrasador, y el suelo era igual de implacable, lleno de trampas naturales acechando para consumir a su última víctima. Escorpiones, serpientes, cactus, sumideros y trampas. Era un mundo árido, infinito y dorado, a menudo tan caluroso que podía derretir las suelas de los zapatos durante el día, y peligrosamente frío que podía congelar el alma por la noche. Debajo, para quienes observaban con atención, el desierto era sereno. La dualidad de la vida y la muerte pendía de un hilo en un mundo al que le importaban un bledo sus habitantes, dejando que su voluntad se impusiera a cualquiera que se resistiera. Como un tifón o un huracán, el desierto era neutral y sin vida, tomando lo que quería cuando lo merecía y dejando atrás los restos de vida no por piedad, sino simplemente porque no los alcanzó a tiempo. El desierto comía lo que quería cuando era hora de comer, no cuando tenía hambre. Había una belleza especial en ello. Las ondulantes arenas que se amontonaban formando dunas, llanuras de un calor cegador que podían extenderse kilómetros, y numerosos asentamientos abandonados que se dejaban secar y descomponerse en la implacable atmósfera. Siglos de historia yacían enterrados bajo la arena o encerrados en cuevas, calas y cavernas olvidadas que, antaño, rebosaban de vida. A Morty le gustaba estar en el desierto. Disfrutaba del aire fresco, donde quiera que estuviera, pero la calma y la neutralidad del desierto lo fascinaban. Su existencia demostraba la dualidad del desierto y de la naturaleza misma. La luz del sol, de cualquier intensidad, quemaba su frágil piel, e incluso la luz de la luna le causaba efectos terribles e irreversibles. El sol y la luna lo hacían no porque lo odiaran, sino porque, casualmente, habían existido durante la misma vida que él. Estaba sentado bajo una amplia sombrilla, que proyectaba una sombra anormalmente densa sobre el chico, quien estaba encaramado con las piernas pegadas al cuerpo sobre una manta tendida en la arena. Aunque estaba a salvo de los rayos del sol, manteniendo los dedos de los pies y los codos cerca, el chico pálido no se dejó llevar por la complacencia. El sol preferiría matarlo antes que dejar de brillar, así que mejor no bajar la guardia. Vestía pantalones cortos negros y mallas oscuras que le llegaban a los tobillos, y calcetines negros, además de un jersey de cuello alto negro de manga larga y guantes. Tenía el pelo y las cejas teñidos de negro, pero sus pestañas, casi translúcidas, estaban ocultas tras unas gafas circulares, que también oscurecían la pálida mirada del chico. Estaba leyendo un pequeño libro negro. Poemas escritos por alguien que había fallecido hacía mucho tiempo. A su derecha había una pequeña pila de 4 libros. Uno era una historia de no ficción sobre un marinero que durante muchos años recorrió el continente, empezando por el país de las olas y terminando en Kiri. Otro libro también era de no ficción, aunque detallaba la historia de un shinobi que perdió la fe en su ama, liderando una revuelta contra ella, que terminó en su inevitable desgracia, tortura y muerte. El tercer libro de la pila era de ficción sobre un marinero que descubrió un mundo bajo las aguas. El cuarto libro, en la parte superior, era de no ficción, un relato real de un historiador sobre el primer Mizukage, su dominio de las 7 espadas de la niebla y las batallas que libró. Morty había terminado de leer y releer esas historias. Tenía una extensa biblioteca en su habitación en la sede de Core, y aún más libros en su taller en Suna. La mayoría los había leído tantas veces que podía recitar con seguridad las historias de cada libro, de principio a fin. No importaba si se trataba de un libro de texto de una época pasada, un artículo absurdo de un profesor chiflado o una historia fantástica sobre duendes y demonios, a Morty le encantaba leerlos todos. A Morty le encantaba leer. Pasó la página de su poemario, murmurando mientras sus ojos recorrían cada palabra. Anticipó cada palabra antes de que sus ojos se posaran en las letras, susurrando débil y solemnemente el poema sobre un hombre moribundo que esperaba en vano que su ex esposa regresara con él en sus últimas horas. El calor del viento apenas alcanzó a captar sus palabras, soplando desde el este haciendo que el muchacho se detuviera. Miró hacia el cielo, justo en el momento en que un pájaro lejano chillaba. La expresión impasible del niño se atenuó un poco. Sacó un marcapáginas de la manga y lo metió en el pequeño libro que tenía en la mano, cerrándolo de golpe y dejándolo con cuidado a su izquierda. El pájaro chilló de nuevo, con más insistencia.
En algún lugar fuera del paraguas de Morty, un montón de arena se elevaba sin cesar, arqueándose lentamente hacia arriba para revelar a ser la marioneta principal del niño. Porque cuando no hubo señales de perturbación en la duna, la amenazante marioneta del niño lanzó una mirada sombría al cielo, rompiendo la serenidad del desierto. La arena goteaba del sombrero de ala ancha y del abrigo. Su cuello chasqueó 2 veces al mirar al pájaro. Sus labios estaban torcidos en una mueca permanente, cosidos con un hilo rojo brillante. Aser extendió el brazo y el pájaro chocó contra él, clavándole sus garras afiladas en el pelaje. El pájaro, si es que aún podía llamarse así, era, en realidad, una maravilla mecánica. Tenía 1/3 del tamaño de Aser, con cuentas de vidrio negro incrustadas en los ojos y un rostro severo y rígido, como el de cuando era de carne y hueso. Su cuerpo era una mezcla de madera y plumas, ligero y flexible a propósito, con garras curvas firmemente sujetas a los brazos de Aser. Su pecho retumbaba, exhalando vapor por la nariz y girando la cabeza hacia la izquierda, mirando a Morty. El pájaro metió sus alas cerca de su cuerpo. Su pecho vibró de nuevo. Esta vez, algo se deslizó gradualmente desde su estómago, ascendiendo por su garganta y arrastrándose desde su pico. El ave inclinó la cabeza hacia adelante y Aser atrapó hábilmente el pergamino sellador que cayó del pico de la enorme criatura. «Excelente», murmuró Morty, extendiendo la mano. Aser arrojó al pájaro, y este despegó hacia el cielo. Era una de las últimas creaciones de Morty, una marioneta que funcionaba independientemente de su amo. El núcleo de la marioneta contenía un carrete especial de hilo de chakra con instrucciones específicas. Sin embargo, solo podía realizar una función. En este caso, servirle de mensajero. El niño recibió el mensaje de Aser justo cuando el pájaro descendía, con menos gracia que antes, y aterrizó con un crujido estremecedor. Tenía las alas cerradas para evitar más daños, pero el niño pudo ver que una de sus patas estaba torcida en un ángulo incorrecto. El carrete de hilo de chakra dentro del núcleo de la marioneta se había agotado y, por lo tanto, la marioneta fue desactivada. Aser gruñó y se hundió de nuevo en la arena, deslizándose bajo la superficie como si ésta se hubiera convertido en agua espesa, hasta que la marioneta quedó completamente oculta una vez más. No había señales de que hubiera estado cerca. Morty extendió la mano derecha y agarró la sombrilla. Un hilo de chakra se desprendió de la parte superior de la sombrilla y se enganchó en el pájaro. Sus pequeños ojos negros brillaron brevemente y el pájaro se puso de pie de un salto, apoyando su pata torcida y batiendo las alas mientras se balanceaba sobre una. Morty examinó al pájaro con la mirada, estirando las alas, abriendo el pico y probando su chillido antes de cerciorarse de que no hubiera otros problemas causados por el aterrizaje forzoso. El pájaro cojeó hasta la manta, batiendo débilmente sus anchas alas y desplomándose bajo la sombra. Morty retiró la mano del paraguas y el pájaro se desactivó, juntando alas y patas y cerrando los ojos. Los hilos de chakra que fluían de la parte superior del paraguas se retiraron. Abrió el pergamino y 3 libros se desprendieron del desordenado sello de almacenamiento, cayendo sobre su regazo. El chico no pudo evitar una sonrisa burlona que se dibujó en su rostro inexpresivo. Su hermana, Uno, tenía un pésimo sentido del humor. Era cómico como una Uzumaki de un octavo, con el sello de invocación del Kraken y un dominio excelente del Fuinjutsu, había hecho a propósito sus sellos de almacenamiento de mala calidad. Su caligrafía era igual de desordenada. Apresurada y desorganizada, como él la conocía. «Hermano, ¿cómo estás? ¿Has estado comiendo bien? Envíame una foto para saber que estás bien. Yo también te envié una. Somos mi nueva familia y yo. Todavía no puedo creer que tenga una familia. Una familia de sangre de verdad. Sin ofender. Son tan civiles. Me encanta. Genji Jr., mi primo, ni siquiera sabe cerrar el puño. ¿Puedes creerlo? No es fácil vivir con gente tan débil. Me da miedo hacer algo que los rompa, como darles la mano muy fuerte. Pero es un soplo de aire fresco vivir con ellos. La casa es tan pequeña, pero tan cálida. El pueblo es realmente pequeño y privado, pero todos son tan acogedores. La gente siente tanta curiosidad por los visitantes que apenas piensan en su seguridad. Es preocupante. Te encantaría estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Te está causando problemas Danzo? He estado hablando con Sam y él también cree que debería desertar. Dice que Danzo se está volviendo cada vez más paranoico con Core, así que ha enviado a vigilancia para vigilarlo. No te preocupes por mí. Donde estoy es un lugar muy remoto. No podrán encontrarme, ni a mí, ni a mi familia, ni a la aldea.
Es una locura como el clon de madera de Tenzo arrasó con 17 ninjas Root. Nunca le he tenido miedo a Root, pero oír eso me convenció. Si me encuentran, no se irán con vida. Sé que tienes cuidado. Y sé que no estás indefenso, con Acer, Shinji, Oki y todos tus demás títeres. No puedo evitar preocuparme por ti, Morty. Si decides desertar, avísame y haré que el hermano Naruto, 99, te ponga a salvo. Lo prometo. Mantenerse seguro. Tu hermana favorita, 1. Detrás de esas últimas palabras, una imagen emergió de un pequeño sello de almacenamiento. Era una fotografía de Wan y su familia, probablemente tomada por un fotógrafo profesional que trabajaba para Naruto. Era una foto en blanco y negro de un hombre corpulento con el ceño fruncido, con una mujer delgada a su izquierda, sosteniéndolo por el codo, un adolescente a la izquierda de la mujer y 2 hombres adultos a la derecha del hombre corpulento. Sus hijos. Vestían kimonos iguales. Excepto Wan, que estaba frente a su tío, con una mano apoyada en la empuñadura de su katana y mirando al fotógrafo con una sonrisa abierta, de pie, con el pecho inflado y la barbilla levantada. Ella parece feliz, comentó Morty. Suspiró y miró a su izquierda, vislumbrando un destello a muchos kilómetros de distancia. Unos binoculares. Era cierto que su maestro, Danzo, tenía a todos los operativos de Core bajo vigilancia desde que un pequeño grupo de sus operativos más fuertes había desertado. El hombre había llegado al extremo de llamar al 90% de sus operativos especializados de vuelta a la base en Konoha. Solo a una minoría se le permitió permanecer en el campo, como Morty y Boomer, simplemente porque eran demasiado impredecibles para estar cerca de Danzo. Por si acaso se veían comprometidos. La deserción de Naruto y Tenzo parecía inevitable, ya que eran mucho más cercanos que cualquier otra cosa, pero la deserción de Wan y Sandy fue algo peor. Su admiración por Naruto era grande, pero su devoción por Danzo era absoluta. Casi, ya que terminaron cambiando de bando de una forma u otra. Eso significaba que cualquier otra persona podía perder la fe en Danzo y sus métodos y marcharse. Personalmente, Morty no veía el sentido de que lo vigilaran, especialmente después de enterarse de las hazañas de Tenzo. 17 ninjas dedicados a un clon de madera habían fracasado por completo. Un desastre lamentable. La realidad era que se necesitarían no menos de 100 shinobi contra el Tenzo original para hacerlo caer. 500 ninjas de raíz completamente entrenados tendrían que unirse para derrotar a un ninja del núcleo. Lo mismo les ocurrió a todos, independientemente de su estatus como los operativos del núcleo más hábiles. En el caso de Morty, Acer solo podía eliminar a los ninjas Road del cuartel general. Añadir otra marioneta, o incluso al propio Morty, era simplemente excesivo. La mejor oportunidad de Danzo contra un núcleo que aún no había desertado, si llegaba el momento, era activar el sello de suicidio / rastreo en su lengua o enfrentar a otro core contra ellos. Morty tarareó sin tono, golpeando con un dedo el pergamino. Eso sería desafortunado. Si alguien completamente fanático y leal al aire que respiraba Danzo, como Elie, fuera enviado a asesinar a Morty, las cosas se complicarían. Morty no estaba seguro de cómo terminaría ese enfrentamiento. De cualquier manera, terminaría bien. Ni para ellos ni para nadie en su entorno inmediato. Luchando contra elefantes y esas cosas. Algo que pocos hermanos sabían era que Morty no mató a nadie durante la ceremonia de graduación. Se había refugiado en un balcón mientras Acer estaba frente a él. Nadie se atrevió a acercarse, escapándose a propósito del alcance de Acer y asesinando a sus otros hermanos. En aquel entonces, Morty solo era conocido como el agente Core 21. Uno le puso el nombre de Morty después de su graduación. Los cuerpos de sus hermanos yacían desordenadamente en el suelo, destrozados o mutilados hasta quedar irreconocibles. Tras la huida de Naruto, la arena fue cerrada y nadie regresó, pues era un monumento muerto de su dolor y sufrimiento, tanto durante su graduación como cuando su hermano huyó. Solo 21 regresaron. Recogió los cuerpos de sus hermanos. Solo. Ni siquiera con la ayuda de Acer ni de ninguno de sus otros títeres. Los limpió, los vistió con respeto y los incineró como correspondía a quien amaba profundamente a su familia. Lo hizo con profesionalidad, sin derramar una lágrima ni desmoronarse de dolor al ver a sus hermanos muertos y destrozados. Los 400. Guardó sus cenizas en el templo. Morty era el funerario de Core. Cuidaba de sus muertos cuando nadie los quería, aunque los vivos apenas lo querían. Soportó las miradas de desconfianza, los comentarios mordaces a sus espaldas y toleró el aislamiento de su familia.
El chico selló bruscamente los 4 libros que trajo consigo al desierto y tomó nota mental de enviárselos a su hermana en el país del hierro. Dobló el pergamino y lo guardó en su manga, lanzando una rápida mirada a sus observadores mientras lo hacía, retándolos a actuar. Morty era un niño temeroso, aunque no en el sentido en que lo retrataban los miembros normales y funcionales de la sociedad. El niño temía perder el control. Vivía en un mundo que tomaba lo que quería, cuando quería, y Morty, aunque disfrutaba de la dualidad de esta vida natural, se oponía a ello. Quería tener el control de su vida, su destino y, sobre todo, de su muerte. Todo lo demás no era asunto suyo. Su ambición en la vida era desafiar a la naturaleza. Controlar su destino. Él iría cuando quisiera ir, no cuando la naturaleza exigiera que pereciera. La muerte siguió a Morty, literal y figurativamente. Por eso, Morty, desde el mismo día después de su graduación, se quitó el sello de suicidio / rastreo de la lengua. Eso fue hace 3 años y Danzo no había dicho ni una palabra al respecto. El hombre apenas vio ni reconoció al chico. Morty también creó numerosas contramedidas para demostrar su control sobre su destino. Al pie de la duna había un cobertizo de madera destartalado, abandonado durante varios años y en grave estado de deterioro. La puerta estaba cerrada, protegiendo el interior de los elementos. Dentro del cobertizo había un cadáver, desnudo, colgado del tobillo de un gancho de carnicero atornillado al techo. Le habían cortado la cabeza. El cuerpo estaba completamente abierto desde la pelvis hasta el cuello, desangrándose en una bandeja metálica en el suelo. Le habían extraído los órganos internos, que ahora se encontraban en 2 cubos metálicos al fondo del cobertizo, y un tercer cubo contenía la cabeza del cadáver. Le habían arrancado los ojos y abierto el cráneo, vacío, sin cerebro ni lengua, que también estaban en el cubo que contenía los órganos. En otro cubo se encontraba la ropa del difunto y sus demás objetos de valor, amontonados desordenadamente. También había un protector de frente cortado de Eden Rock. A Morty no le interesaba saber el rango de la persona, ni siquiera recordar su nombre, edad o habilidades. En el fondo, nada de eso importaba. Cruzarse con el funerario de Core solo tenía un final. Muerte. Su cuerpo sería utilizado para realizar la creación más especial. Harían una marioneta maravillosa. Garna Mikaze Uzumaki no Ayashi Yuga se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero cerca de la entrada. Se quitó un par de guantes y los guardó en el bolsillo del abrigo, frotándose las manos. Sin mirar, se quitó las sandalias Shinobi y las colocó debajo del perchero, poniéndose unas pantuflas rosas y esponjosas. Miró el termostato y sus labios, desinteresados, se curvaron hacia abajo. No hacía frío, pero podría estar más cálido. ¿Puedo subir la temperatura?, preguntó, inclinándose hacia el comedor, justo cuando Kusina salía de la cocina con una bandeja de tostadas. La colocó en el centro de la mesa ordenada. Miró a su excompañera con el ceño fruncido. «¿Cuándo empezaste a pagar nuestra factura de calefacción, y así?» El hombre se burló de su sarcasmo. «Bien». Hizo ademán de entrar al comedor, pero lo detuvieron unos golpes en la puerta. «Ayúdame a conseguirlo». «Sí», respondió el hombre con frivolidad, mirando por la mirilla de la puerta. Llamó a su viejo amigo, que regresó a la cocina y estaba sirviendo agua caliente en una tetera de cerámica. «Son Mikoto y Fugaku». «De acuerdo», gritó Kusina, caminando con cuidado hacia el comedor mientras Yashi abría la puerta, sonriéndole invisiblemente a Mikoto y saludándola con un cálido abrazo. «Buenos días», dijo el Hyuga, soltando a la mujer y estrechando la mano de su esposo. Retrocedió un paso y permitió que la pareja se quitara los abrigos y los zapatos, calzándose las pantuflas que los esperaban en la puerta. Yashi ayudó a su hijo pequeño a quitarse la chaqueta abrigada, dándole unas palmaditas en la cabeza al tranquilo niño. Mikoto sonrió. «Buenos días». Frunció el ceño, entró al comedor y miró a su alrededor. «¿Nanami no pudo venir?» Yashi negó con la cabeza. «No se siente bien». Mikoto frunció los labios, lanzando una mirada nerviosa a Fugaku, y el hombre Uchiha grunó. Yashi, al ver el mensaje silencioso que se intercambiaban entre la pareja, les aseguró: «Los médicos no creen que tenga nada que ver con el embarazo. Podría ser un resfriado estacional». Fugaku se movió a la derecha de la mesa y, sin decir palabra, acercó una silla. Mikoto, agradecida, la tomó y se sentó con un suspiro de alivio. El hombre Uchiha le dio una palmadita en el hombro y Mikoto le besó la mano, sonriendo cuando se sentó a su lado. «Me alegro de que no sea nada grave». Yashi se plantó frente a ellos, se alisó la camisa y ayudó a Itachi a sentarse a su lado.
Se sirvió con cuidado una taza de agua caliente, tomó una bolsita del centro de la mesa y la dejó caer en su taza. Mikoto hizo lo mismo con su esposo. Kusina salió apresuradamente de la cocina con una taza de chocolate caliente, sonriendo mientras se la pasaba a Itachi, quien, agradecido, la rodeó con las manos. Sus piernas colgaban de la silla, balanceándose animadamente mientras tomaba un gran trago de su taza. Gracias, tía. De nada, Itachi. Kusina le revolvió la cabeza al chico. Buen chico, murmuró Fugaku para sí mismo, mirando a su hijo con el ceño fruncido. Finalmente, Kusina entró con una hogaza de pan rebanado en otra bandeja. Por favor, sírvanse. Señaló el pan mientras se dirigía a la silla al final de la mesa, se quitaba el delantal y se sentaba. Minato debería estar, ya estoy aquí. Anunció Minato mientras bajaba las escaleras, entrando con paso decidido al comedor y sentándose a la cabecera de la mesa. Primero le sonrió a Itachi, y los labios del chico se estiraron en una amplia sonrisa, balanceando los pies alegremente mientras masticaba una rebanada de pan. Le dio una palmada alegre en el hombro a Fugaku, lo que provocó un gruñido de disgusto al intentar untar una generosa cantidad de mermelada en su tostada. Buenos días. Buenos días para usted también, señor Hokage, se quejó Fugaku, haciendo una mueca de dolor por el codazo que su esposa le había dado en el costado. Mal de estómago, ya sabes cómo es. Mikoto puso los ojos en blanco. Fugaku resopló, sin decir nada más, y continuó con su desayuno. Me alegra que aún hayan podido venir, dijo Minato, asintiendo con la cabeza hacia Ieyasu. Cuando Nanami se mejore, avísanos para que podamos ir a visitarla. Ieyasu asintió. Sacó un pañuelo del bolsillo y ayudó a limpiar unas migas de la barbilla de Itachi, acercándole unas rebanadas de pan. El chico gruñó, apartando la mano del hombre, para su diversión colectiva. ¿Ya empezaste la escuela, Itachi? No, dijo el niño negando con la cabeza. Papá dice que soy demasiado pequeño. Minato asintió, dándole un codazo a Fugaku. Tu papá tiene razón. Asegúrate de beber mucha leche para que crezcas bien alto, ¿de acuerdo? Murmuró el niño mientras bebía su chocolate caliente. Le he estado dando clases particulares, dijo Mikoto, tragando con delicadeza una tostada. Está aprendiendo el abecedario. Es un chico muy listo, ¿verdad, Itachi? El chico se sonrojó, sin responder, mientras se inclinaba hacia su taza de hojalata. Fugaku frunció el ceño. Kusina lo arrulló, pellizcándole la mejilla. Sé que crecerás fuerte y sano. Minato se rió entre dientes y el desayuno continuó normalmente, intercalado con una conversación ligera. Estas grandes comidas se hacían solo una vez al mes, cambiando de casa para que cada familia pudiera organizar un desayuno, almuerzo o cena. Habían tenido comidas así desde sus días de Chunin, a menudo mudándose de apartamento en apartamento o yendo a restaurantes con cupones. Se conocían desde hacía tanto tiempo, que era lógico que quisieran que sus hijos y los nietos de sus hijos estuvieran unidos, y con Kusina esperando un hijo, Nanami esperando el primer hijo de ella Ieyasu, y Mikoto empezando a crecer con su segundo bebé, su pequeña familia crecía. ¿Cómo te sientes, Minato? Preguntó Ieyasu, tocándose los labios con el pañuelo y recostándose en su asiento, satisfecho. Mañana es el gran día. Minato se mordió la lengua en silencio, dándole vueltas a la pregunta por un momento, y luego miró a Ieyasu, con sus ojos azules llenos de anticipación. Siento que se avecinan grandes cosas. Fugaku resopló. Gruñó con tono solemne. Más grave que lo que ya pasó. Minato asintió. Mucho más grande. El cuarto Hokage llevaba solo una semana como tal y Konoha había sufrido muchos cambios. Afortunadamente, el consejo se había visto sacudido hasta sus cimientos, y los miembros veteranos y corruptos fueron arrestados, sus bienes confiscados hasta el último ryu y llevados a prisión preventiva hasta su juicio ante el tribunal de Konoha. Algunos antiguos jefes de clan también fueron detenidos. Los bienes confiscados fueron absorbidos por Konoha y redistribuidos por todo el sistema. Los precios de los alimentos estaban bajando y la producción agrícola aumentaba. La moral de la aldea estaba por las nubes, ya que tanto civiles como shinobi expresaban su aprobación por la gestión del Hokage de los elementos nefastos de su gobierno. Se nombraron nuevos miembros del consejo con prontitud, reestructurando el poder de tal manera que se bloqueaba cualquier posibilidad de robo. Los ancianos estaban todos bajo arresto domiciliario, sin un centavo a su nombre. Excepto Danzo, que se resistía al arresto y estaba escondido. Minato sabía que el hombre seguía en Konoha. Escondido en la base Road. Simplemente no sabía dónde.
El Hokage tuvo que consolarse con el hecho de que la reputación de Danzo estaba manchada. El informe de auditoría, publicado públicamente, seguía siendo tendencia en el país 4 días después. El tesoro de Konoha solo contaba con unos pocos millones cuando Minato asumió el cargo. Ahora, asciende a cientos de millones y sigue creciendo. Minato utilizó rápidamente los fondos recién recaudados en todos los proyectos que pretendía realizar, como renovar el plan de estudios de las academias, contratar nuevos maestros y comprar mejores herramientas de enseñanza, reconstruir el orfanato, los hogares de ancianos y los hogares destruidos por la guerra, fortalecer las fronteras de Konoha y los puestos de centinela, apoyar a la embajada de Konoha en el país de la tierra, reparar las relaciones con Suna y reparar la carretera Konoha-Suna, cuidar a los refugiados en las puertas de Konoha y mucho más. Oigo que la gente te llama su Hokage de la paz, sonrió Mikoto, quitándose las migas de los dedos. Has hecho el trabajo de toda una vida en una semana. Me emociona ver lo que haces en un año. Ojalá 20 años también. Kusina arqueó una ceja y miró al techo. Se aclaró la garganta, se apartó de la mesa y se puso de pie. Disculpe. Minato hizo ademán de levantarse, pero la mujer le hizo un gesto para que se relajara, sonriendo tímidamente. Enseguida vuelvo. Está bien, el hombre volvió a sentarse con vacilación, observando a Kusina mientras salía apresuradamente del comedor y subía las escaleras. Kusina llegó a lo alto de las escaleras y caminó hasta el final, entrando en la habitación del bebé y cerrando la puerta tras ella. La habitación no había avanzado mucho desde que Naruto se fue hacía una semana, aunque la cuna estaba terminada. Tenzo hurgó en una cómoda, atornillando algo con fuerza. Kusina recordaba que la cómoda era más baja, aunque ahora estaba casi a la altura del pecho, más robusta. Los tornillos laterales estaban bien fijados y no doblados en ángulos extraños, y la pintura de la cómoda no estaba desgastada ni desconchada, como Kusina recordaba. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Kusina con curiosidad, con el rostro desencajado en una mezcla de confusión y fastidio. Llevo aquí toda la mañana, respondió Tenzo, apretando un tornillo y reclinándose, secándose la frente y mirando a su anfitrión con una mirada indiferente. Creía que ustedes dos eran sensores Jounin. Kusina se sonrojó de vergüenza. Chasqueó la lengua y se irguió, tercamente orgullosa, mientras simplemente decía, hormonas. Tenzo se sonrojó y se rascó la nuca. Lo siento. Está bien. Sus ojos rosados se apartaron del chico de 13 años y miraron la cómoda. ¿Te compraste uno nuevo? No. Tenzo guardó el destornillador en un bolsillo de su chaleco negro de Jounin. No tenía más ropa que su uniforme de Shinobi Core. Se frotó la nariz. Estaba aburrido, así que decidí arreglarlo. Kusina se acercó a la cómoda y revisó los cajones, maravillándose de la facilidad con la que los sacaba y los volvía a meter. ¿Seguiste las instrucciones? Sabes perfectamente que lo hice. Tenzo se apartó, levantando las manos. No quise ofender. Kusina cerró los ojos y exhaló con fuerza, tranquilizándose. ¿Estás bien? Caminó tranquilamente hacia la cuna, observándola para ver si había cambiado algo. ¿Tú? Tenzo se encogió de hombros. Todavía no. Kusina hizo una mueca, mordiéndose el labio inferior. Puedes. El chico ahogó una risa y volvió a encogerse de hombros. Claro. La mujer asintió con la cabeza, apreciativa. Se frotó las manos, haciéndole un gesto. Sobre mi otra petición, Tenzo respiró hondo y asintió, frotándose la nariz de nuevo. Sí. Abrió una caja de cartón bastante grande y la dejó en el suelo. La caja estaba vacía y sin marcas, con cinta adhesiva en la parte superior. No fue fácil conseguir todo esto. Tuve que colarme en el complejo Yuga y en los archivos ROT. También encontré a alguien que la conocía, vivo, de alguna manera, y me dio información. Me llenó algunos espacios en blanco. Kusina se mordió la uña del pulgar, caminó hacia la caja y se arrodilló. Tenzo retrocedió. Sus manos temblorosas se cernían sobre la parte superior. Kusina, dijo Tenzo con voz hosca. La mujer lo miró y vio que el chico la miraba con ojos tristes y hundidos. Es mucho. Una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Kusina apretó los labios con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y los dedos aún suspendidos sobre la tapa de la caja. Su cuerpo estaba paralizado, como si las yemas de sus dedos estuvieran presionadas contra una barrera que le impedía abrir la caja. Tragó saliva e inhaló, asintiendo una vez. Necesito saber toda la historia. Miró la caja, deseando que sus manos se posaran sobre la tapa. Sintió un nudo en el estómago y su pulso se aceleró.
Naruto necesita saber toda la historia. De acuerdo. Tenzo pasó junto a ella y se dirigió a la ventana. El hermano Naruto llegará pronto. ¿Estarás bien sola? Kusina asintió. Está bien, repitió el niño en voz baja, saliendo por la ventana y dejando a Kusina sola con la caja. Dentro de la caja estaba la historia de vida de Kimiko Hyuga, la primera hija amada de Danzo y la madre de Naruto. Así como su violento y cruel final a manos de Danzo. Los bosques a las afueras de Konoha eran serenos. Las mañanas eran particularmente apacibles, con los árboles crujiendo sutilmente al elevarse hacia el cielo, meciendo sus ramas con la fresca brisa que llegaba del este. El sol brillaba cálidamente sobre la región, iluminando las hojas y derramando energía hasta las raíces de los árboles, donde al fondo del denso bosque apenas había arbustos ni follaje. El camino hacia el país de las olas desde Konoha serpenteaba a través de un grupo de edificios abarrotados, lo suficientemente estrechos para un carruaje normal, pero nada más. Las aves planeaban sobre los árboles, posándose y alzando el vuelo, a veces abriéndose paso entre la nube de hojas, agarrando una rama seca y volando hacia sus nidos. Se acercaba el invierno y la mayoría de las aves habían emigrado. Solo quedaban unas pocas que ya habían puesto huevos en las ramas y dentro de los huecos de los árboles, apilando hojas, ramas y bayas en sus nidos para calentarse ante el vendaval frío que azotaría el país del fuego desde el oeste. Un pájaro carpintero picoteó el tronco de un árbol, emitiendo sonidos cercanos y lejanos. En el fondo del bosque, entre los árboles apiñados, algunos animales caminaban despacio. Ciervos salvajes masticaban la hierba corta y dura que cubría el suelo. Dos zorros corrían sin rumbo entre los troncos, aullando y chillando mientras buscaban su madriguera. Una familia de castores, procedente de un río cercano que desembocaba en el país de las olas, caminaba tranquilamente hacia el agua, dejándose llevar por otro río angosto en algún lugar del bosque, ignorando a los zorros juguetones y siguiendo su alegre camino. Algunas gallinas salvajes picoteaban las raíces de los árboles, arañando la tierra húmeda con sus patas y sacando hormigas y garrapatas del suelo, y en lo alto de los árboles dormía un búho hosco. Los animales del bosque vivían en armonía, haciendo solo lo necesario para su sustento. Se mantenía un delicado equilibrio. Un destello amarillo en las copas de los árboles interrumpió la tranquilidad y los animales huyeron. Naruto jadeaba apretando los dientes, maldiciendo palabras que jamás podría pronunciar mientras colgaba de una rama. Su mano derecha se aferraba a la rama, a salvo de astillas en la palma gracias a las vendas, mientras que la izquierda rodeaba el abdomen de Sandy. El chico Uchiha exhaló plácidamente, profundamente dormido e indiferente a la precaria situación en la que se encontraban, colgado de una rama a muchos metros sobre el suelo blando y húmedo. Un trozo de papel cubría el rostro de Sandy, atado alrededor de su cabeza con una cuerda, con un sello de supresión de chakra de nivel 5 dibujado en él, evitando que el niño perdiera chakra Jin por sus poros, poniendo a todos a su alrededor a dormir. ¿No puede ser más amable?, murmuró Sandy con un bostezo, flácida y pesada en el brazo de Naruto. Por favor y gracias. El brazo de Naruto se tensó, mostrando los dientes y maldiciendo al sentir que los músculos de su hombro se tensaban. Maldijo de nuevo, esta vez dirigido a su perezoso hermano, quien no se molestó. Gimió mientras se levantaba, usando toda la fuerza que pudo reunir con un solo brazo y deslizándose sobre la rama, arrastrando a Sandy y dejándolo caer sobre ella. Naruto se puso de pie y giró su hombro dolorido, escupiendo y chasqueando los dientes. Creo que estas son las coordenadas que me diste, dijo un sapo con la mirada perdida, esforzándose por mantenerse despierto. El sapo, Gamahiro, estaba sobre la cabeza de Naruto, con los brazos y las piernas extendidos, como si fuera su gorra. Un sello Irasin estaba grabado en la frente del sapo. Observó cómo Naruto flexionaba los dedos, retirando el brazo y empujándolo hacia adelante, aliviando la tensión de su hombro derecho. El sapo se recompuso, metiendo los brazos y las piernas bajo el cuerpo y mirando hacia abajo. Sus ojos se iluminaron y señaló la base de la rama. Mirar. A pesar de su irritación, Naruto miró hacia donde le indicaba el sapo y exhaló al ver un kunai Irasin dentro de un nido de pájaro. Los polluelos del nido chillaban con voz aguda, con la boca abierta, esperando comida. No preguntes cómo metieron ese kunai en su nido. Lo puse en el suelo la última vez que estuve aquí. El sapo se encogió de hombros. Naruto gruñó. Nos vemos luego, Gamahiro. Sí. Y el sapo se convirtió en humo de chakra, disipándose. Naruto caminó con cuidado hacia el nido y agarró la espada, guardándola en una bolsa de kunai en la parte baja de su espalda, retrocediendo más rápido, por si acaso sus padres entraban.
Caminó por la rama hacia su hermano, quien seguía desplomado sobre ella, plácidamente dormido. El papel que cubría su rostro ondeaba con su respiración tranquila. La rama ni siquiera se dobló bajo el peso combinado. Naruto chasqueó los dedos 2 veces. Sandy gimió, quejándose con petulancia. Llévame. TCH. Sandy gruñó un poco más fuerte cuando su hermano lo levantó por la nuca. Naruto cargó a su hermano sobre su hombro izquierdo y saltó de la rama, saltando de rama en rama, moviéndose ingrávidamente en las copas de los árboles de tal manera que el ambiente no se perturbaba. Los animales del bosque volvieron a pastar, olvidando la presencia de los visitantes y sin percibirlos mientras volaban sobre sus cabezas. Los pasos de Naruto eran suaves y mesurados, aunque su ritmo era rápido pero preciso. Un pájaro carpintero golpeó un árbol con el pico y Naruto giró hábilmente a la izquierda, saltando y corriendo hacia el interior del bosque. Giró a la derecha al oír el crujido de un árbol. Siguió corriendo unos minutos más, antes de detenerse bruscamente, exhalando con fuerza y escudriñando el suelo del bosque con su Byakugan activado. Una comisura de sus labios se curvó cuando vio que estaba en el lugar correcto. El suelo del bosque era más húmedo, no empapado como el barro, sino saludablemente terroso. Musgo bioluminiscente crecía en las raíces y troncos de los árboles, densamente agrupados, con hongos y hierbas cortas que se enroscaban en parches en secciones aleatorias del suelo. Miró las ramas, y las hojas estaban más enredadas, dejando solo unos pocos rayos de sol a través de las hojas gruesas y planas. Los árboles del bosque se estremecieron, susurrando por un viento invisible. El niño se agachó lentamente, cargando con cuidado su peso y el de su hermano mientras bajaba, resbalándose de la rama y aterrizando en el suelo blando, apenas sintiendo el impacto en sus rodillas cuando chocaron contra el suelo. Murmuró Sandy, desplomándose sin fuerzas sobre el hombro de Naruto. Le quitó el sello de la cara. Sus ojos de Mangekyo se curvaron en una sonrisa menguante ante la vista a su alrededor, sonriendo a los árboles susurrantes y saludándolos. No se movió para bajar. Las luces del musgo brillante iluminaron el camino y Naruto siguió adelante, moviéndose con cuidado entre los arbustos espesos, con la mano extendida y apartando las ramas, para evitar que le golpearan la cara. Entonces, su mano se posó sobre una superficie de vidrio, y el resto de las plantas se apartaron al encontrarla. Una sonrisa saltó al rostro de Naruto. Naruto deslizó lentamente las yemas de los dedos hasta encontrar el pomo de una puerta. Miró hacia atrás y vio que el camino tosco y natural por el que había caminado había desaparecido, cubierto por ramas, arbustos y hierba, invisibles hasta desaparecer. El musgo y los hongos bioluminiscentes también habían desaparecido. Naruto inhaló profundamente y luego entró en el invernadero del sabio. Fue como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. El sol brillaba sobre una gran abertura que había sido un observatorio hacía muchas décadas, ahora abandonado y devuelto a la tierra. El techo del observatorio había desaparecido y el suelo de baldosas había sido reemplazado por naturaleza pura, dejando solo una amplia extensión de muros de ladrillo abiertos que albergaban enredaderas retorcidas y espinas punzantes. La hierba era suave y exuberante, de un verde vibrante y brillante. Muchos árboles se alzaban imponentes tras los muros de ladrillo. Un arroyo murmurante corría silenciosamente por el invernadero, con algunos peces nadando a lo largo de su longitud, e incluso una familia de zorros chapoteando en el agua, observando a Naruto y a Sandy, pero ignorándolos por completo. Había plantas exóticas que crecían ordenadamente alrededor del invernadero. Plantas de docenas de colores, matices y tonos nunca antes vistos, floreciendo en este extraño ecosistema. Vibraban sutilmente, abriendo sus hojas y absorbiendo la mayor cantidad de sol posible. Su presencia hacía que el aire brillara un poco, añadiendo un brillo al arroyo reluciente y un aroma jovial que relajaba a los dos chicos. La pieza central del invernadero no era la variedad de plantas exóticas que añadían un brillo extrañamente acogedor a la atmósfera, sino el árbol gigantesco en el centro del enorme invernadero. El árbol de Dios, susurró Naruto con asombro en su mente. Se alzaba tan alto en el cielo que Naruto tuvo que entrecerrar los ojos para ver sus ramas y hojas, extendidas y abiertas casi por toda la región, sin impedir que las plantas más pequeñas recibieran la mayor cantidad de luz solar posible. Su tronco, de color marrón oscuro, crujía silenciosamente, como si inhalara y exhalara, erguido sobre densas raíces que se extendían por el planeta. En su asombro, los hombros de Naruto se relajaron y Sandy cayó de bruces contra la hierba. No lo notó, ni se dio cuenta de cuando todos los dolores de su cuerpo desaparecieron, dejándolo con cada respiración.
el dolor de hombros y pantorrillas disminuyó, aliviado por la naturaleza misma. Su mente se aclaró y su chakra se reabasteció. Había sentido un ligero dolor en la parte frontal de la cabeza durante varios días, pero también desapareció para siempre. Sandy se puso de pie junto a su hermano y, al unísono, los dos inhalaron profundamente, exhalando por la boca. Para Sandy, el dolor en los codos y las rodillas se desvanecía como agua que brotaba de su cabeza, arrastrando la suciedad al desagüe, que absorbía con avidez su dolor y sus molestias. Las articulaciones que se había roto durante su expiación sanaron y se fortalecieron. Su espalda se enderezó y el dolor de cabeza sordo, causado por la aprensión de regresar a Konoha, desapareció con todas sus preocupaciones, alimentando al árbol de los dioses y siendo reemplazado por la certeza innata de que todo iba a estar bien. De alguna manera, todo iba a estar bien. Sus hombros se aflojaron y suspiraron aliviados. Ni siquiera se asustaron cuando un par de brazos los rodearon y la cabeza de Sage apareció entre ellos, radiante de emoción. Vaya, si son mis dos personas favoritas del mundo. Avanzó con ellos, rebosante de energía y tembloroso. Vamos, todos esperan. Sage los llevó cerca del árbol Dios, donde una raíz retorcida y nudosa se alzaba desde la base del árbol para revelar una estrecha abertura. El espacio era justo lo suficientemente ancho como para que cupiera una persona a la vez, descendiendo. Siguiendo su indicación, Naruto se agachó y bajó con cuidado, sintiendo la tierra blanda bajo sus pies y manteniendo las manos a ambos lados del túnel. Oyó a Sandy entrar arrastrando los pies tras él, y luego a Sage. La entrada del túnel se cerró, la raíz se deslizó bajo la tierra y el túnel se sumió en la oscuridad más completa. No te preocupes. Está más adelante, dijo Sage desde atrás. Naruto parpadeó y su Byakugan se activó, justo cuando unas luciérnagas emergían de las paredes de tierra, iluminando el corto túnel con cálidas luces naranjas y amarillas. Naruto se quedó boquiabierto, caminando lentamente hasta llegar a una sección del túnel por donde comenzaron a trepar. Las manos de Naruto se agarraron a unas raíces resistentes, impulsándose y hundiendo los dedos de los pies en la tierra. La luz del sol se abrió sobre sus cabezas mientras trepaban por el suelo. Alguien se acercó a Naruto y lo ayudó a salir del agujero, quitándole la tierra de los hombros. Estaban en un invernadero diferente, en algún lugar dentro de Konoha, pero en una zona escasamente arbolada. El aire no brillaba como el del invernadero de Sage y el aroma a flores y plantas no era tan refrescante, aunque el lugar seguía estando bastante lleno de flores coloridas y delgados retoños. Los ojos de Naruto nadaron, sin prestar mucha atención a este nuevo escenario. Tenzo, susurró Naruto, aferrándose a los hombros de su hermano. Sus ojos pálidos se llenaron de emoción y esbozó una sonrisa temblorosa. Miró a su alrededor y vio a muchos de sus hermanos acercándose con cautela. Naruto extendió una mano y se la ofreció a uno de sus otros hermanos, un chico corpulento, de cabello negro y con marcas negras en las mejillas. Hermano Gones, Tenzo sonrió con suficiencia, sosteniendo también los hombros de Naruto. Bienvenido a casa, hermano. A su alrededor, sus hermanos convergieron hacia ellos, su cautela desapareció y se apresuraron hacia Naruto, charlando y sonriendo, abrazando a su hermano fugitivo por primera vez en 3 años y medio. 67 hermanos Kore fueron a ver a Naruto en el invernadero de Yamanaka. En solidaridad con su hermano, y como penitencia por su ceguera voluntaria ante su sufrimiento, deshicieron los sellos de rastreo / suicidio de sus lenguas, renunciando a su antiguo maestro, Danzo. Se aliaron con su hermano mayor, total y completamente. 25 hermanos Kore se negaron a alejarse del lado de Danzo. Naruto no tuvo el valor de culparlos. Los habían criado para vivir y respirar por Danzo. El hermano Huesos, hermano de Naruto, descendiente de Akimichi, le dijo que quienes se quedaron con Danzo sentían que Naruto debía estar agradecido por su entrenamiento. Trabajaba más que los demás porque era el agente favorito de Danzo, y eso era un honor. Se ofendieron porque Naruto diera por sentado su privilegio. Renunciaron a él como hermano, leales a Danzo hasta el final. Uelie dice, si sabes lo que te conviene, dijo Gomes lentamente, con la voz temblorosa, incapaz de continuar. Un escalofrío silencioso recorrió a los demás hermanos, que observaban a Naruto para ver su reacción. Naruto frunció los labios, tarareando. Miró a Sage, y el chico natural sonrió con suficiencia. No intentará nada aquí. Es más inteligente que eso. El alivio en el invernadero era palpable. Las peleas estaban prohibidas en los invernaderos de Sage. Era un espacio seguro para todos sus hermanos.
Todos querían a Weili, pero también le tenían miedo. Su fervor al seguir a Danzo era desconcertante. Ya tomó su decisión. Naruto se encogió de hombros, extendió la mano con una sonrisa y abrazó a una de sus hermanas en un abrazo de oso, casi levantándola mientras ella gritaba con fingida indignación. Ojalá cambie de opinión. Tenzo se cruzó de brazos, inclinándose y susurrando al oído de Naruto mientras su hermano soltaba a su hermana, encogiéndose mientras ella le golpeaba la espalda con puños inofensivos. Si tengo que elegir entre él o tú, se detuvo cuando Naruto lo miró con seriedad, sosteniendo la mirada de Tenzo. No querré elegir, pero lo haré. Naruto se giró hacia Tenzo y sostuvo el rostro de su hermano, rozando suavemente su frente con la de Tenzo. Un momento solemne se prolongó entre ellos, y una oración silenciosa y sin palabras. Una hora después Ogar Namikaze Uzumaki a Itachi no le gustaba ser una molestia. No le gustaba armar alboroto. No le gustaba hacer ruido ni estorbar. Por eso no acompañó a su tío Minato y a su padre a ver al Daimyo del Fuego, quien acababa de llegar de la capital del fuego con su esposa e hijos antes de la juramentación del Hokage de mañana, e Itachi no se atrevía a no inquietarse mientras saludaban al anciano Daimyo. El Kazekage también estaba de camino, y el Raikage le había enviado sus mejores deseos, ya que no podía viajar. Su tía Kusina seguía arriba. Itachi tampoco quería molestarla. Su madre estaba dentro de la casa, viendo animadamente una comedia de Kumo. La puerta mosquitera estaba abierta, lo que le permitía ver a su hijo jugando en el patio trasero cada vez que se giraba. Itachi estaba arrodillado en su jardín, un pequeño espacio en el patio trasero cerca del cobertizo, delimitado con piedrecitas lisas que recogió de un río en el complejo del clan Uchiha. Llevaba un sombrero para el sol un poco grande que le había prestado su tía Kusina y unas botas de lluvia, clavando una pequeña paleta en la tierra con ambas manos, no porque estuviera plantando algo en particular, sino porque le gustaba cavar. La manguera del jardín estaba cerca de su talón, al igual que una pequeña regadera volcada. El agua goteaba de la boquilla. Prefería usar la manguera. Le daba un aire más adulto. La tierra le manchaba las manos, manchándole la frente al limpiarse con el dorso de la mano, recostado sobre sus talones, admirando su trabajo. El suelo estaba destrozado y revuelto. El chico arrancó una hoja de su costado izquierdo y clavó la punta en la tierra, dándole palmaditas con cuidado para mantenerla erguida. Un destello de sonrisa cruzó su rostro. Una ordenada hilera de hojas erguidas se extendía ante sus ojos. No eran muchas, no más de 5 hojas en hilera, pero a sus ojos eran impecables. Tomó la manguera y roció suavemente sus plantas con agua fresca, inhalando el aroma a tierra húmeda y observando cómo la tierra se oscurecía al regar, imaginando que las ayudaba a crecer. El canto ocasional de los pájaros, que cantaban agradablemente desde sus posaderos en los árboles y surcaban el aire, se entremezclaba con las risas coreografiadas del público del estudio desde el televisor dentro de la casa. La madre de Itachi rió distraídamente, mirando a su hijo y luego regresó a su comedia de Kumo. A Itachi le gustaban los fines de semana lentos. Se quedó paralizado al oír un rasguño áspero en la cerca, y miró a su derecha justo cuando alguien se desplomó y aterrizó agachado. Tenía el pelo rubio rebelde y ojos claros, y sus cejas se alzaban al chocar con los ojos. Los ojos de Itachi se entrecerraron. El gran sombrero de Kusina impedía ver claramente el rostro del chico. La persona sonrió nerviosamente, incorporándose lentamente. La rápida mirada del niño vio las vendas alrededor de su garganta, manos y pies, su ropa oscura y la tierra húmeda que se acumulaba en los laterales de sus sandalias. No llevaba un protector frontal de Konoha ni un chaleco shinobi. Era flacucho, pero no parecía viejo. Mayor que Itachi, que tenía 5 años, pero no lo suficiente como para ser demasiado cauteloso. Aún así, Itachi era cauteloso. La persona rápidamente levantó las manos. Itachi miró a su madre, que se reía a carcajadas de algo en la televisión. Volvió a mirar a la persona, y ahora estaba en cuclillas al otro lado del jardín de Itachi, contemplando con asombro las plantas del niño en silencio. Miró a Itachi, señalando las hojas con las cejas arqueadas. No habló, pero Itachi imaginó que le preguntaba, ¿tú hiciste esto? El niño asintió, prefiriendo no llamar a su madre. Papá dice que son de Eden Mountain. La persona articuló. «Guau», una leve sonrisa burlona se dibujó en los labios de Itachi. Sabía que el asombro de la persona era exagerado, como si estuviera hablando con cualquier otro niño, pero había un asombro genuino en su mirada pálida. Se hinchó un poco, orgulloso. «¿Por qué trepaste la valla?».
exclamó Itachi, y la persona sonrió riendo, tocándose la barbilla y encogiéndose de hombros melodramáticamente. ¿No puedes hablar? La persona meneó la cabeza. ¿Por qué? Se dio un golpecito en la garganta y sacudió la muñeca. ¿Te lastimaste? La persona asintió. ¿Quién te hizo daño? Se tocó el pecho, presionando su dedo sobre su corazón. Itachi frunció el ceño. ¿Por qué? La persona hizo un gesto frívolo con la mano, e Itachi tarareó con el ceño ligeramente fruncido. No le gustaba que lo despidieran. Si se esforzaba por no molestar, al menos no debería apartarlo. Al ver el decaimiento del chico, el rubio chasqueó los dedos y levantó uno, metiendo la otra mano en la manga y sacando un pequeño bloc de notas. Luego, un lápiz, haciendo un gesto de aprobación con el pulgar. Itachi miró el bloc de notas, alzando su mirada negra como el carbón hacia la sonrisa radiante del desconocido. Gruñó y soltó la manguera, agarrando su paleta y mirando una vez más a su madre, que cacareaba, antes de volver a apuñalar la tierra. El extraño garabateó en el bloc de notas. Hola de nuevo. Soy Naruto. Itachi miró el garabato de palabras, mordiéndose la lengua, y murmuró. Naruto. La sonrisa de la persona se ensanchó. Itachi se encontró sonriendo ante su expresión, burlándose y agachando la cabeza hacia su jardín, sosteniendo la pala con ambas manos y clavando la tierra 2 veces más. Distraídamente, el chico dijo, soy Itachi. Una mano apareció ante su vista. Itachi la siguió hasta el dueño de la mano, y vio que Naruto le hacía un gesto de aliento, como diciendo, mucho gusto, Itachi. HM. Itachi ofreció las yemas de los dedos, sin querer ensuciar la mano de Naruto, pero este optó por un apretón de manos completo. Itachi agradeció el gesto. Entonces, la hoja de una katana rozó el cuello de Naruto y este rió con cautela, con una gran gota de sudor en la garganta. Lentamente, soltó la mano de Itachi y levantó las suyas, rindiéndose sin protestar. Con cuidado, se giró, aún en cuclillas, e hizo una mueca de dolor al ver a Mikoto. Los ojos de la mujer se entrecerraron hasta convertirse en finas rendijas y rechinaba los dientes. Me rompiste la nariz, juró, su tono hirviente y venenoso envió zarcillos fríos por la espalda de Naruto. Naruto sudaba profusamente, con una sonrisa temblorosa. Titubeó, señalando, me tendiste una emboscada a mí y a mi amigo. Soltó una risita tensa cuando la mujer acercó la espada a su cuello, prácticamente exhalando humo por la nariz. Lo pasado, pasado está. Mikoto tensó la mandíbula y enderezó la postura, mirando a su hijo y viendo sus ojos abiertos como platos. Escupió al suelo y bajó el brazo, envainando la espada con un movimiento fluido, pero sin guardar el arma, sosteniéndola con la mano izquierda. ¿Por qué estás aquí? Debería haberte denunciado. Sus palabras fueron francas y directas, como las de su hijo. Que esa misión se haya cancelado no significa que no pueda entregarte. Me invitaron. Minato y Kusina querían que estuviera aquí. Naruto pareció sorprendido, dejando caer las manos mientras hacía un gesto. Soy un invitado por los próximos días. La mujer exhaló lentamente, cerrando los ojos. Es típico que se olviden de decirme que a un fugitivo buscado se le permite volver al pueblo. Naruto se encogió de hombros con impotencia, sin saber qué decirle. Mikoto estaba igual de cansada, frotándose la sien, repentinamente dolorida. ¿Quién eres? Preguntó. La última vez que se había cruzado con él, hacía 3 años, era el objetivo de una misión, y ella y Kusina tenían la tarea de traerlo de vuelta a la aldea. Ahora, al parecer, era amigo de la familia. Un invitado en la casa del Hokage. Minato te lo explicará todo, le aseguró Naruto, dándole una sonrisa esperanzada. Sí. Suspiró, mirando a su hijo y luego a Naruto. Luego. Itachi los observó en silencio, con el ceño fruncido en una pregunta sin palabras. Sonrió fugazmente a su hijo, demasiado observador, y dijo, luego. Naruto se acercó y le dio una palmadita suave en el hombro a Itachi, saludándolo con la mano y caminando hacia la casa. Tras él, Mikoto lo acompañó al interior con la promesa de bocadillos. Mientras tanto, Naruto subió las escaleras y se detuvo frente a la habitación del bebé, que estaba entreabierta. Vio a Kusina sentada en el alféizar de la ventana, contemplando introspectivamente los suburbios. No sabía si debía molestarla, pero la decisión ya estaba tomada. Sintió escalofríos en las orejas y en el dorso de las manos, que le subían hasta la nuca, poniéndole los pelos de punta. Él conocía ese sentimiento, era una sensación a la que nunca podría acostumbrarse.
Salió sigilosamente de la habitación del bebé, recorrió el pasillo, pasó junto al dormitorio principal y se detuvo frente al dormitorio de invitados. Un escalofrío terrible le recorrió el cuerpo, disparando su adrenalina y gritándole que huyera. El corazón le latía con fuerza en los oídos, se le hizo un nudo en la garganta y los dedos se le curvaron hasta que los nudillos se le pusieron blancos, crujiendo. Esto no era una cuestión de lucha o huida. Esto era diferente. Esto era peor. Exhaló, al ver su aliento, y rodeó el pomo de la puerta con la mano. Maldijo sus instintos, pidiéndole a gritos que abandonara el barco y se fuera de la aldea, y giró el pomo, entrando en la habitación de invitados. Alguien estaba sentado en el escritorio, de espaldas a Naruto, leyendo una novela de tapa dura. ¿Estaban solos, o eso fue lo que el impecable Byakugan de Naruto percibió, pero no lo creyó? Morty nunca estuvo solo. Cierra la puerta, dijo el niño en voz baja, sin darse la vuelta y pasando a la página siguiente. Naruto se estremeció y obedeció, cerrando la puerta sin apartar la mirada de su hermano en ningún momento. Gracias. Morty cerró el libro de golpe y se levantó, con movimientos fluidos. Se dio la vuelta y se sentó suavemente en el escritorio. Miró a su hermano, observando a Naruto a través de sus gafas negras. Su rostro pálido permanecía impasible. Su cabello negro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, a juego con su ropa oscura. Sus guantes estaban elegantemente dispuestos sobre el escritorio, dejando las manos pálidas de Morty expuestas. Tarareó sin emoción, con los labios ligeramente fruncidos. Me alegra verte, hermano. Te ves bien. Naruto sonrió a medias. Te extrañamos en el invernadero. Una tristeza imperceptible se apoderó de la expresión de Morty. No, no lo hiciste. Naruto vaciló, dio 3 pasos hacia adelante y se acercó a su hermano, que estaba de pie en medio de la habitación. Te extrañé. Morty no respondió, con los labios apretados en una línea apretada, se apartó del escritorio y se acercó a Naruto, quien no retrocedió ni tembló, manteniéndose firme mientras Morty se acercaba. La mirada inexpresiva del chico ni siquiera se alteró, incluso mientras se quitaba las gafas oscuras con lentitud, mirando a Naruto con ojos rosa pálido que temblaban involuntariamente. Naruto sonrió gradualmente, abriendo los brazos. Morty se burló y entró en el abrazo de su hermano mayor. Naruto atesoraba este momento porque a Morty no le gustaba el contacto directo. Incluso estrecharle la mano estaba prohibido. Por un instante, el frío y la muerte que lo rodeaban se desvanecieron. Las preocupaciones e inseguridades de Morty se alejaron de él, y quedó solo con su hermano. Se quedaron así un rato, hasta que Morty se separó silenciosamente de Naruto, apartando la mirada con el ceño fruncido y volviendo a ponerse las gafas. Naruto casi no vio el ligero rubor que rodeaba los ojos de su hermano pálido. Se ajustó el cuello y las mangas, frotándose la nariz para recobrar la compostura, mientras Naruto sonreía disimuladamente. Gracias por eso, murmuró Morty. Naruto casi no lo entendió, con la ligereza con la que lo dijo su hermano. Le dio una palmada a Morty en el hombro. No quería arruinar el ambiente en el invernadero. Menos mal que no fui. Naruto frunció los labios y asintió, comprensivo. No podía decir que se sintiera del todo cómodo con la presencia del funerario de Core, pero los demás no reaccionarían con la misma amabilidad si él estuviera allí. Le dio otra palmadita en el hombro a Morty, dejando caer la mano después. También quería verte porque un conocido me dio una noticia que podría interesarte. Naruto levantó una ceja, cruzó los brazos y asintió para que su hermano continuara. Mañana habrá una fuga de la cárcel. Naruto entrecerró los ojos. El asistente de Orochimaru. Kabuto Yakushi. La mente de Naruto repasó los recuerdos de sus interacciones con Orochimaru, y recordó a un joven con gafas, de su misma edad, que caminaba a la par con Orochimaru o se mantenía a la sombra del Sannin. Era raíz, hasta que Orochimaru notó cierto talento en él e hizo un trato con Danzo para entregar a Kabuto a su tutela. Era a la vez alumno y asistente del Sannin. ¿Está seguro? Sí. ¿Dónde lo tienen retenido? Una celda en el T. Morty se frotó la barbilla. Es demasiado joven para que lo metan en el pozo de fuego, pero demasiado cerca de la operación de Orochimaru para que lo dejen en una celda de la policía. ¿Quién lo está liberando? No sé. ¿Quién es su conocido y qué obtuvo a cambio de esta información? Morty se juntó las manos a la espalda. No respondió por un instante, luego sus finos labios se movieron. Sasori de las arenas rojas. Naruto bajó la cabeza con un gruñido pensativo. Se enteró del imperio que estás construyendo. Dice que quiere una parte. Morty levantó la barbilla, obstinado.
Dije que si traía algo de valor, podría concertar una reunión contigo. El rostro inexpresivo del chico permaneció inmóvil, aunque su tono ligero e impasible se endureció al insinuar: mañana. Naruto tarareó, largo e introspectivo. Captó la pista de Morty con la misma facilidad con que captó la mentira descarada del chico de que no sabía quién estaba haciendo la fuga. O tal vez Morty quería que supiera que mentía e insinuaba. Naruto tenía los ojos cerrados y la barbilla apoyada en los dedos. Estaba desmenuzando el mensaje tácito de su hermano. Por un lado, ni siquiera estaba enojado de que Morty hiciera promesas en su lugar. Increíblemente molesto, pero no enojado. Por otro lado, sentía curiosidad. ¿Y qué obtuviste? Morty sonrió levemente. ¿Qué quieres decir? Naruto puso los ojos en blanco. No te hagas el tímido. ¿Cuál es tu pago por darme esta información? Morty guardó silencio, con una exasperante sonrisita en la comisura de los labios. Se encogió de hombros. De acuerdo, ya que no me dices qué te dio, no te daré tu recompensa. Se detuvo cuando Morty se acercó a él, casi frente a frente, tenso. Su postura era rígida y nerviosa. La verdad brotó de su boca como un río insaciable, fluyendo y revoloteando en su voz suave y ligera. Me prestó una de sus marionetas para estudiar. Iruko. Le di a Shinny como garantía. Shinny era la segunda marioneta más fuerte de Morty, después de Aser. Espera que Iruko regrese esta noche. Naruto rió disimuladamente. Morty empujó a su hermano. ¿Estás satisfecho? Naruto asintió, retrocedió un paso y ocultó la risa tras la mano. Giró la muñeca con indiferencia, haciendo un gesto hacia Morty, como si preguntara: ¿qué quieres? Morty tosió en su puño y se enderezó, levantando la barbilla. La hermana 1 me dice que tienes a Sameada y a los Nuibari. Dice que quieres venderlos. Que aún no tienes compradores. Naruto asintió. Sí. Siempre llevaba esas espadas consigo. Eran demasiado caras para guardarlas en un almacén. Arqueó una ceja con sarcasmo. ¿Te interesa? No son baratas. No. Simplemente me gustaría estudiar Sameada. Te lo devolveré en 3 días. Antes de que regreses a Kumo. ¿Te dijeron que Sameada todavía está petrificada en piedra debido a su senjutsu? Morty se mordió la lengua. No, te diré que, se burló Naruto, girando su muñeca por segunda vez. Esta vez un pergamino cayó en su palma desde un pequeño sello de almacenamiento en la base de su muñeca. He estado buscando una manera de despetrificar a Sameada. Haz eso, y te dejaré la espada durante los próximos 12 meses. Morty no pudo contener la sorpresa. Sus cejas se alzaron desde sus gafas, mirando fijamente el pergamino en la mano de Naruto. ¿1 año? ¿Está bien para ti esa recompensa? Extendió su mano derecha. Mucho, suspiró Morty, estrechando la mano de su hermano. Le entregó el pergamino con la otra mano. Gracias, hermano. No te decepcionaré. Lo prometo. Lo que sea por ti. Naruto alborotó la oscura cabeza de su hermano. Morty estaba demasiado fascinado con el pergamino que tenía en las manos como para apartar el afecto de Naruto. Chasqueó los dedos al recordar algo. Y no andes haciendo promesas por mí, ¿de acuerdo? Morty asintió fervientemente. Dile a Sasori que lo veré pronto. La puerta se abrió de repente, Naruto se giró bruscamente y la cabeza de Kushina asomó en la habitación. Oh. Naruto. No sabía que habías llegado. Naruto le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Creí oír voces. Naruto miró a su alrededor, divertido. Morty se había ido. Todo rastro de su presencia se había borrado. Bueno, ya casi es hora del brunch. Termina de desempacar y baja. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.